Detienen en Morelia, Michoacán, a la Tuta, líder de los Caballeros Templarios. Encapuchados causan destrozos y pintan el ángel de la independencia durante marcha por normalistas. Diputados aprueban el Sistema Nacional Anticorrupción. Con esta reforma estableceremos los pilares que sostengan la lucha contra la corrupción, generen confianza y credibilidad en las instituciones y contribuyamos a la legalidad. Silvano Orioles pide licencia a la Cámara de Diputados para buscar la gubernatura de Michoacán. El Estado Islámico destruye esculturas milenarias de un museo en Irak. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café y este es viernes, no sabemos ni dónde empezar, arrestan a la Tuta, hay cambios en el gabinete, legislación anticorrupción, Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. ¿Cómo estás, Ana María? Agarremos aire. ¿Dónde empezamos? Vamos a empezar como lo más importante, que es lo que se dio esta madrugada en Morelia, donde un operativo de inteligencia de la Policía Federal logró la captura de Servando Gómez Martínez, conocido como la Tuta, que era el jefe visible de los Caballeros Templarios y que llevaba meses a salto de mata viviendo en cavernas en Michoacán. Era muy difícil encontrar a la Tuta por la ubicación de estas cavernas y que se movía de una manera constante, de manera todavía sin detalles. Fue capturado en Morelia, a donde no solía estar, en un operativo que, de acuerdo con las fuentes federales, se dio sin ningún disparo. Es decir, es en la información que se tiene hasta este momento únicamente un trabajo. No, cuando digo únicamente no es minimizar, es al contrario, enfatizar. Únicamente un trabajo de inteligencia. Está previsto, ya lo están informando las autoridades, que en el curso de esta mañana, probablemente hacia las 8:30, 9 de la mañana, se va a dar una conferencia de prensa donde se den los detalles. De acuerdo con las fuentes federales, ya se está trasladando a la Tuta hacia la Ciudad de México. Pregunta hipotética, si esto hubiera pasado antes de la salida del comisionado Castillo, ¿le hubiera dado más tiempo? Yo creo que no. No, yo creo que no, pero hubiera sido una gran salida. Hubiera sido una gran salida. Sí. Ahora, era cuestión de tiempo, ya lo veremos un poco más adelante, y por eso es tan relevante que haya sido en Morelia, ¿verdad? Sí, esto nos lleva a plantear una serie de hipótesis y de ver qué es lo que había sucedido con la Tuta en los últimos meses, donde se veía absolutamente ya entregado en una especie de tregua unilateral. El negocio del narcotráfico no cesó, lo que nos lleva a pensar que simplemente lo sustituyeron como jefe. Él era un tercer nivel hasta hace aproximadamente unos 2 años, donde a la caída de los jefes primero de la familia Michoacán y luego los Caballeros Templarios, pues él quedó como el último o como el número 1, después de que ya todos los que estaban arriba de él estaban o muertos o estaban capturados. Pero como en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, se volvió una marca demasiado grande para el cártel, y lo que sucedió con El Chapo Guzmán, quedó desplazado de las operaciones del día con día para desvincular la marca de las operaciones de narcotráfico, tanto con Joaquín El Chapo Guzmán como con Servando Gómez Martínez. Sucedió lo que no pasó con Amado Carrillo en los 90s, donde la marca de Amado Carrillo, el llamado Señor de los Cielos, como jefe del cártel de Juárez, era tan poderosa y seguía operando de una manera tan intensa que afectaba a los negocios. Por lo tanto, sus propios camaradas del cártel de Juárez lo mataron. Pero bueno, vamos a hablar de este tema un poco más adelante. El otro que tú mencionabas, Ana María, es que ya está hoy en la prensa de una manera unánime, muy homogénea, por lo cual asumimos que es real, que es verdad, que hoy, al darse a conocer las listas de plurinominales por parte del PRI, vamos a ver
dos ajustes en el gabinete. Una muy cantada, que es el secretario de Desarrollo Agrario y Territorial, Desarrollo Agrario Urbano y Territorial, SEDATU, parecemos la nomenclatura estalinista con estas cosas, SEDATU, ¿verdad? Que digo muy cantado porque él aspira ser candidato al gobierno de Yucatán, y desde esta secretaria no le iba a dar. Él se va él aparecerá en la lista de plurinominales de acuerdo con toda esta información en la que coinciden todos los periódicos más importantes de la Ciudad de México, y también está quién va a ser su sustituto. Que eso es muy interesante. Entonces el sustituto es Jesús Murillo Caram, a quien podemos decir degradan dentro del gabinete de Procurador General de la República. Si esto se confirma, se va a jefe de la SEDATU. ¿Quién queda al frente de la Procuraduría General de la República? No está nada claro, no es nada sencillo. En la prensa, están haciendo una suma simple, porque ayer se designó a la senadora Arely Gómez como la nueva subprocuradora de Asuntos Jurídicos, en sustitución de Mariana Benítez, que también se va a ir a la... Ella se va a buscar pues también de diputada plurinominal, también para buscar una candidatura o una carrera política ya independiente de Jesús Murillo Caram, con quien he estado trabajando desde hace más de 15 años. Y lo que está diciendo la prensa es, como ella es la subsecretaria de Asuntos Jurídicos, que en este momento es como la subprocuraduría, como el número 2, entonces es simplemente un traslado a que ascienda la Procuraduría. Yo tengo mis serias dudas, porque si este fuera el caso, ¿para qué nombrarla subsecretaria? Las dependencias, a diferencia de los partidos, no es un asunto de prelación, y los medios están utilizando este tipo de estructuras, el sistema de prelación, para que ella releva. Por eso digo, no lo sé. Y es importante lo que dices, porque también estamos ante la coyuntura que tienen que nombrar el nuevo fiscal general de la Nación. Entonces tienes que... Fiscal anticorrupción o el fiscal general de la Nación. Exactamente, tienes toda la razón, porque todavía no está aprobada la ley para que la PGR transite hacia el fiscal general. Y porque ese es el cargo que queda suelto, que yo creo que este es el momento en el cual se va a hacer y se va a formalizar ya el final, el RIP para la PGR y el nacimiento de la Fiscalía General, que traerá también como consecuencia el nombramiento del fiscal anticorrupción, que es parte de todo este nuevo modelo anticorrupción que se está dando en el país, cuyo sistema nacional ayer se aprobó abrumadoramente en la Cámara de Diputados y se turnó al Senado. Pero vámonos al país informativo de la agencia Intelite. Ahora, perdón, Rey, con lo que estás diciendo, entonces es completamente impreciso las 8 columnas del Universal. Arely Gómez al relevo. El Universal, la información del Universal es la única dentro de los periódicos que se da vuelo especulando, porque no es únicamente esta suma mecánica de los puestos, sino también empieza a tirar varios nombres que se han manejado en las columnas políticas, y sabemos perfectamente las columnas políticas. Primero, puede ser información, qué es lo que se está generando, qué es lo que está sucediendo. No necesariamente es un hecho consumado, a veces sí, a veces no. Es información que no es oficial, que no se ha corroborado. Por lo tanto, lo que hace el Universal es como una columna política disfrazada de nota informativa. Está lleno de nombres, algunos que tienen que ver con el pensamiento convencional, y simplemente los coloca ahí y dice, va, y bueno, de 10 nombres, pues a lo mejor le atinas a 5, a lo mejor le atinas a 10, lo que no significará que esa es la realidad. Lo que le dijeron, lo que hizo el Universal es lo mismo que le han venido platicando dentro del PRI, dentro del gobierno, a los columnistas políticos, diciendo, eso es lo que se está manejando, esto es lo que está sucediendo, pero lo único en lo cual el resto de los medios, incluido el Universal, coincide es la salida de Ramírez Marín a una diputación plurinominal y la llegada
de Murillo Caram a la SEDATU. No el relevo de Murillo Caram. No el relevo, no, por eso digo, igual si es Arely, pero aún si fuera Arely Gómez. Hoy no lo sabemos, con certeza. O la relación, la designación no sería por las cosas que están diciendo. Porque no es un asunto de prelación. Sí. La subprocuraduría del ramo, en todo caso, lo que asume es el interinato. Sí. O sea, puede ser que se dé como un interinato mientras se designa, mientras el presidente de la República presenta al procurador y el Senado lo ratifica, para que no quedan acéfalas estas dependencias. Pero sí a cualquiera pondría nervioso pensar que no hay una estrategia clara por parte del presidente de quiénes y cómo van a hacer estos cambios del gabinete. No, yo creo que el presidente sí la tiene clara, porque lo que estamos viendo hoy, lo hemos dicho aquí desde diciembre del año pasado, cuando ya vienen los cambios, y aquí nos cansamos de decir, el presidente desde el Estado de México no opera de esta manera. El presidente tiene que hacer algo flagrante, como lo hizo en el gobierno del Estado de México, para que haga una sustitución. Y lo hizo en su primera parte del gobierno del Estado de México, sustituyó a una persona. Y todos los demás cambios que hizo en su gabinete fue con fines electorales. Estamos viendo exactamente lo mismo. O sea, no hay ninguna sorpresa en el modus operandi de Enrique Peña Nieto en este caso. Bueno, si tomas el perfil de Arely Gómez, podrías decir que esto también tiene propósitos electorales. Sí, es que es especialista en temas electorales. Bueno, ella ya no pudo ser fiscal electoral en el gobierno pero de es donde Calderón. Tiene la mayor parte de su experiencia, ¿no? Sí, tiene la experiencia, tiene también el nombre. Ella es hermana del vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo Gómez, lo cual también ayuda en este tipo de situaciones, ¿verdad? No quiero yo insinuar absolutamente nada, simplemente las subjetividades en la política también cuenta. Pero vámonos al país informativo de la agencia. Por favor. Porque ya sabemos que esto es historia. O sea, ya esto sucedió hace tanto tiempo. Le dimos 80% del tiempo a 22% del país. Sucedió hace como 22 horas esto. Bueno, ya decimos, los diputados aprueban el sistema anticorrupción. 30 diputados, que esta es la nota, piden licencia. 30 diputados federales van a otros cargos, ya sea de elección popular o a cargos en diferentes ejecutivos. Es una cifra interesante, parece ser poca, ¿no? Un 8% del Congreso, pero son 30 movimientos. Interesante que estos no se les clasifique como chapulines. Bueno, es que no sabemos a qué partido van. pero no están acabando su término. Las elecciones intermedias sirven para ajustar muchas cosas y no es algo muy inusual que esto sucede. Ahora, el segundo tema, dice el presidente Enrique Peña Nieto, anunciará cambios en su gabinete, que en realidad este tema que tiene 22%, que es lo que decías, Paco, el primero tenía 28%, en realidad no es, sí es un anuncio de cambios de gabinete, pero el fraseo, como está presentando, es incorrecto. El presidente no está ajustando el gabinete por una razón de que él cree que no funcionó la estrategia de gobierno y que tiene que hacer ese ajuste. El presidente está ajustando el gabinete con fines electorales. Yo creo que ese es el matiz en el cual hay que ver todos estos movimientos dentro del gabinete, porque parece mentira, pero el matiz importa. No está diciendo aquí hay una sustitución porque es una incompetente, o una incompetente, aquí hay una sustitución porque estamos preparando nuestra estrategia electoral, porque tenemos que incorporar mujeres al gabinete, porque necesitamos una cuota de género. Murillo a SEDATU. Ahí le podemos dar otra interpretación, ¿verdad? Esa me parece muy interesante. Bueno, por eso yo decía, pues es una degradación dentro de la estructura del gobierno, porque de ser un pilar en el gabinete de seguridad va una secretaria nueva muy interesante que quizás creo que Ramírez, el secretario, lo había hecho bien, estaba haciendo un muy buen trabajo. Pero él sueña con Yucatán desde que nació. ¿Cómo sabe, Raimundo? Porque me lo dijo. 19% de los impactos, algo verdaderamente importante, que es FEMSA, que es la distribuidora de Coca-Cola, compra 227 gasolinerías. ¿Por qué es importante?
porque dentro de la reforma energética... entró la reforma energética. Y viene lo que es el negocio en el mundo. El negocio en el mundo de las gasolineras no es la gasolina. Es toda la estructura papitas, de servicios de alimentación que hay en las gasolineras. 227 gasolineras, ¿qué es lo que está comprando FEMSA? Centros de distribución. Tiendas de Oxxo. ¿No? Casi como si... Es una gran decisión de sí. negocio que, bueno, esto es lo que vamos a ver. El gran negocio de las gasolineras en la reforma energética van a ser todas sus áreas de servicio. Sí. Y las gasolineras, por razones realmente de mercado, están ubicadas prácticamente todas en lugares verdaderamente concurridos, verdaderamente importantes. Y es que el precio del petróleo, el precio de la gasolina lo puedes mover poco, o sea, van a haber algunos que lo ofrecen menos, otros y no más. Depende de ti. Pero no depende. Depende el negocio está ahí de las papitas exógenos. y refrescos. Claro. Entonces, este es el gran negocio porque el negocio de la reforma energética en las gasolineras es bienes raíces y es comercio. El siguiente tema, con 11% de los impactos, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió recortar el presupuesto de este órgano autónomo en 11%, que son aproximadamente 90 millones de pesos. Esto para entrar en la línea con el ajuste que se está dando en el sector público. Aquí tenemos el Banco de México da el paso también para su contribución. Mientras que también con 11% en los impactos sigue cayendo. El precio del petróleo ya no es tan brutal como se vio hace varios meses, que estaba cayendo $1, $2, pero cae. Está la mezcla mexicana en los rangos, diríamos, en el margen de error de los $50, sí. Sube un poco, baja un poco, que eso es lo que la Secretaría de Hacienda está estimando que va a ser el precio promedio para este año. Que es la primera plana del financiero, bueno, parte de, ¿no? Nada más que habla de ya la consecuencia del desplome de los ingresos. Ya da un paso más adelante. Y el último tema, con 9% de los impactos, algo muy importante porque se inscribe dentro de la crisis que vive el Instituto Nacional Electoral y puede ser el principio de la solución de la crisis, cuando hace una semana 7 de los 10 partidos se levantaron de la mesa del Consejo General y no han regresado. Es la mitad de la demanda, ¿no? Bueno, exactamente. Y lo que pedían en la mitad de la demanda... ¿Pero por qué? ¿Había nada más vamos a decir qué y quién, porque entonces vamos a decir el qué y el por qué. Sí. Y el caso no sabemos Monex, qué. Es el caso de la renuncia con carácter irrevocable del polémico Alfredo Cristalinas, que era el titular de la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, donde los partidos políticos, como dices Paco, pidieron dentro de sus demandas, la mitad de ellas era la renuncia. Y la queja es porque consideran que su actuación en la fiscalización del caso Monex, sobre que fue todo, ¿no? la acusación de que a través de esta empresa había entrado más dinero de lo que debía durante la campaña presidencial del presidente, del entonces candidato Enrique Peña Nieto, pues no la hizo como debía de haberla hecho, no fue equitativa, no fue imparcial, sino todo lo contrario. Entonces dijeron, no lo queremos. Y después de una semana, no de una semana, porque el fallo sobre Monex tiene un poco más de una semana, pero se combinó con otra serie de factores y ahora estamos cansados del señor Cristalinas y lo que queremos es que se vaya. No es reviertan la decisión, es que se vaya porque la persona es alguien en la cual no creemos, y ahora con la nueva reforma electoral, donde la parte del abuso y exceso de los topes de campaña tiene una vinculación directa con la propia contienda electoral, es decir, sí te pueden cancelar la candidatura y se puede cancelar una elección si hay exceso y se documenta, se prueba que hay exceso de gastos de campaña. Que se pruebe, una cosa es lo que aparece en medios y lo que aparece en las redes sociales y otra cosa que pruebes que si hay un exceso se puede cancelar esa Ahora es interesante que esta crisis del INE probablemente tuvo que ver con coincidieron dos eventos, que fue cerrar el caso Monex, que eso fue por parte del judicial, que no tenía que ver necesariamente con el INE, pero pasó al mismo tiempo, digo, va a ser un par de semanas. Porque no tenía que ver
pero es el informe sí. Exactamente. de cristalinas. Sí. Y tú Oye, decías, y el otro que es toda esta polémica con todos los spots que dicen que Así sí, es. que no, que y están pasó al metidos. mismo tiempo. Oigan, antes de irnos al corte, hay que agradecerle a los senadores. De veras, se les agradece. Van a bajar su dieta 100 pesos al mes como parte del programa de austeridad. De veras, se les agradece. Nos vamos a un corte, no se vayan. Oye, qué... Invasiones e incendios han terminado con gran parte de la selva lacandona. Varias instancias, como el Instituto de Ecología de la UNAM, vigilan los llamados puntos de calor, que pueden ser el antecedente de incendios en la zona. Al año se reportan hasta 3, todos provocados por el hombre. Se sabe que los municipios que están cerca, los ejidos, todo esto, para aumentar el área que pueden cultivar, ¿sí? Tienen que tumbar árboles, ¿sí? Y una vez que lo hacen, pues queman el lugar, ¿no? Retiran lo que les sirve de madera y queman el lugar. Así inicia un círculo vicioso. Las llamas elevan las temperaturas y al haber menos humedad, el suelo se vuelve propicio para generar incendios. Esto deforesta la región y contribuye al cambio climático. Esta enorme cantidad de dióxido de carbono que la vegetación no está fijando, ¿sí? Se queda en la atmósfera y contribuye al famoso efecto de invernadero, que es el calentamiento de la Tierra, ¿no? Entonces, pues la deforestación de la selva lacandona y de otras partes de México sí contribuye al cambio climático global, ¿sí? Tanto porque ya no se captura la misma cantidad de carbono de la atmósfera. La devastación que provoca el fuego no solo afecta a la flora, también la fauna. Los animales migran o mueren al quedarse sin alimento. Algunas especies sobreviven exclusivamente con plantas endémicas como la lacandona esquismática, planta única en el mundo. Y no es cuestión de que usted entre y se la va a encontrar, no. O sea, ocupa micrositios muy particulares dentro de la selva y son plantas muy pequeñas, ¿sí? Blanquitas, casi hialinas, ¿sí? Y pues indudablemente, ¿no? Que cuando van a quemar no se fijan si están o no están, ¿no? Así como otras especies, pues que son también endémicas, ¿no? Entonces, se perderían muchas cosas si se continúa deteriorando la selva lacandona. La selva chiapaneca es única en el mundo por su gran diversidad de ecosistemas. Cuenta con ríos, valles, montañas, al menos 4.000 especies de plantas, 125 de mamíferos y 340 especies de aves. En conjunto, son el engranaje perfecto para constituir el pulmón más grande del país. Carla Hernández, Proyecto 40. Precisamente, una de las vías para proteger la selva es la sustentabilidad. El sector pesquero del municipio de Catazajá es un ejemplo. La rehabilitación de un centro de acopio para su pesca ha permitido mejorar la cadena productiva, generando 600 empleos directos y 2.400 indirectos. Al supervisar el resultado de aquella gestión, el senador Luis Armando Melgar acordó redoblar esfuerzos para concretar el Santuario del Manatí, un proyecto que atraerá el turismo a la región. Proyecto 40, 9 años, televisión audaz. Nietzsche decía que los defectos mayores de la humanidad siempre son dos, la pereza y la cobardía. Pero respondemos a ellos de manera muy extraña, porque a la pereza se le opone diligencia y a la cobardía valor, valentía o audacia. La audacia tiene que ver con aceptar los riesgos de la existencia. La existencia es un riesgo y la vida un desafío constante. Proyecto 40, 9 años, televisión audaz. Durante 9 años, Proyecto 40 ha luchado por ser la voz del cambio. Además de ser una televisión inteligente, es una televisión diferente. Su tarea es construir conciencia. Hay que ver que lo que vas a contar sea interesante, inteligente. Sigo creyendo que nosotros somos los que vamos a hacer el cambio. 9 años
Gracias a ti, que crees en un México libre, con entretenimiento inteligente. Más clínicas y hospitales. Mejor tecnología. Más enfermedades de alto costo atendidas. Hoy el Seguro Popular ya cuenta con más de 57 millones de afiliados. En 2 años se han invertido 12.900 millones de pesos para atender también enfermedades de alto costo. Y este año vamos por más. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. El miedo se percibe en cada rincón en el que ha estado. Absolutamente nada está determinado. Cree que el colgar a mi americano le regresará el sueño. Está tan desesperado que busca entre todos los sospechosos que hemos conocido. Me parece que ha regresado. ¿Qué caso tiene hacer esto si no podemos cuidar a los que amamos? River Street, gran final, domingo 23 horas, Proyecto 40. El robo de combustible representa una amenaza para la ecología y el bienestar de todos. Para Pemex, tu seguridad es lo más importante. Por eso ahora distribuiremos combustible no terminado a través de nuestros ductos. En las estaciones de servicio se tendrá combustible terminado y listo para la venta. Solo así será útil para tu automóvil. No fomentes la compra de combustible ilícito. Este puede dañar gravemente a tu auto. Adquiere diésel o gasolina únicamente en las estaciones de servicio autorizadas y siempre pide y guarda tu comprobante. Recuerda, con tu ayuda prevenimos el delito. Pemex. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían la tecnología militar más avanzada del mundo. Armas como los aviones reactores, bombarderos de precisión y misiles guiados. Pero, ¿fueron ellos los creadores de dicho armamento? El símbolo de la esvástica está conectado con seres extraterrestres. ¿Tuvo Adolfo Hitler aliados extraterrestres? Alienígenas ancestrales. Caleidoscopio, lunes 17:30 horas. Proyecto 40, 9 años, televisión audaz. Hacer cosas que no se han hecho anteriormente y que implican cierto riesgo. Entonces, pues las televisoras deberían de ser más audaces en eso y poder, pues, no sé, hacer un poco de experimentación audaz sobre diferentes temas y seguramente encontrarán nichos interesantes para la población que lo está viendo. Proyecto 40, 9 años, televisión audaz. Por fin cayó una de las personas más buscadas por las autoridades. La Tuta fue detenido en Michoacán. El líder criminal de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, fue capturado en Morelia, Michoacán, en un operativo de la Policía Federal. Autoridades han convocado a una conferencia de prensa extraordinaria en Michoacán a las 8:30 de la mañana, donde se espera confirmen y amplíen la información. Servando Gómez era uno de los hombres más buscados en el país. Junto con la organización de los Caballeros Templarios, controlaba el tráfico de drogas y armas, pero también productos agrícolas y minerales en el estado de Michoacán y otras entidades. Se le llegó a relacionar con servidores públicos, con quienes buscaba fortalecer su dominio de la zona. Debido a su alta peligrosidad y control de células delincuenciales, se convirtió en el objetivo prioritario del gobierno mexicano en materia criminal. Con él, se presume, fueron detenidas 2 personas más. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para darnos más detalles de esta captura, vamos hasta la CEIDO, donde se encuentra nuestro compañero de Azteca Noticias, Diego Borbolla. Muy buenos días, Diego. ¿Qué información nueva o qué es lo que se está escuchando en este momento en relación a cómo y cuándo se capturó a La Tuta?
Amigos de Proyecto 40, muy buenos días. Yo los saludo desde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, aquí en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México. Nos encontramos justo en la parte posterior. Lo que les puedo informar es que si hay un despliegue especial de seguridad que no es usual ver al exterior de estas instalaciones. Ya tenemos un convoy de la Policía Federal desplegado en la parte trasera de esta Subprocuraduría. Hasta el momento no vemos algún arribo de un convoy de alta seguridad, simplemente son acciones de resguardo que llevan las fuerzas federales. Estamos a la espera de una conferencia de prensa, a la espera de la emisión de algún boletín o comunicado oficial y por supuesto les vamos a estar informando ya sea desde estas instalaciones o desde el lugar donde se genere la información respecto a esta detención en el estado de Michoacán. Además de la información que ha estado circulando particularmente en las redes, no tienes, tenemos detalles, por ejemplo, de quién va a la conferencia de prensa, tenemos más detalles del arresto, o sea, no ha surgido ninguna otra información por parte del gobierno. Tenemos un problema con la Yo creo que tenemos un problema con la línea. A ver, vuelvo a repetir, Diego, la pregunta. Además de la información que ha circulado más que nada por las redes, ¿hay alguna otra información de quién va a presidir la conferencia de prensa? ¿Alguna otra información, algunos otros detalles sobre la captura? No nos escucha, Diego. A ver, es que es muy probable que en punto de las 8:30 de la mañana se lleve a cabo una conferencia de prensa por parte de las autoridades federales. Es posible que incluso sea en esta misma Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada. Por supuesto, estaremos pendientes. No sabemos si haya una presentación, si las autoridades federales se limiten a dar a conocer los datos y los detalles del operativo efectuado allá en Michoacán. Pero lo que te puedo decir es que hasta este momento hay expectativa y estamos concentrados diversos medios de comunicación en estas instalaciones. Bueno, oye, muchísimas gracias, Diego Borboya, desde la CIEDO. Yo estaba, gracias, Diego, yo estaba interesada en saber quién va a estar en la conferencia de prensa, porque estamos, ni siquiera estamos seguros si tenemos procurador. No brinquemos a lo secundario. A ver. ¿No? Primero regresemos un poco a la información exoficial que se tiene, que Servando Gómez Martínez Latuta fue detenido esta madrugada en Morelia. ¿Por qué dices que tiene una implicación que haya sido en Morelia? Porque él no vivía en Morelia, vivía en las cavernas. No. Entonces, porque esa es una parte muy importante, muy importante. Él, de acuerdo con la información que ha trascendido, fue capturado con esta operación quirúrgica de la Policía Federal mientras estaba dormido. O sea, no hubo ningún disparo de acuerdo con las fuerzas federales. Nada más que aquí sí lo pescaron absolutamente dormido. Muy interesante porque lo que nos habla es que su nivel de protección era como utilizan los delincuentes con mayor experiencia que no muestran protección. El mejor lugar donde te puedes esconder es en las ciudades. Es más fácil. Y si tú guardas un bajísimo perfil, es difícil que te... Ahora, Morelia es muy pequeño, o sea, es muy difícil... Sí, pero puedes no salir. O sea, no es guardar bajísimo perfil. Bajísimo perfil es que estás ahí, que tienes todas las facilidades y no sales de tu casa. Sí, pero eso es a lo que digo. Hay una insinuación ahí. O sea, no hay una insinuación. No. A ver, por eso estoy... Hay una insinuación. No hay insinuación de ninguna manera, porque esto es un estándar. E inclusive ya se dio el caso, no recuerdo de qué otro jefe de la familia michoacana, que lo detuvieron en Morelia exactamente en las mismas condiciones. A Juan García Abrego lo detuvieron en Puebla, que estaba haciendo exactamente lo mismo. A su hermano Alberto García Abrego lo detuvieron en un operativo ya también hace varios años, manejando una pequeña camioneta pick-up sin nada. Es decir, si tú eres sumamente cuidadoso y te vas a una ciudad y en esa ciudad no vas al mercado, a la tienda, no vas al cine, estás dentro es muy difícil que te detengan. Aquí
Por eso digo, no hay ninguna insinuación. Pero vámonos a la otra, donde entonces la insinuación y la provocación de Ana María, que nos va a tener que decir por qué. Sí. No que yo diga lo que ella quiere decir. Sí, o sea, a lo que Ana María quiso decir. Es a lo que tú dices. ¿Por qué es de alta relevancia que esté en Morelia? Porque hay un operativo de la Policía Federal desde septiembre del año pasado en Michoacán para capturarlo. O sea, lo habían estado buscando. Perdón, ¿su último video de cuándo es? De hace aproximadamente un mes, donde prácticamente ¿no? se retira. Él había estado, bueno, se convirtió en el abastecedor de videos más importante que ha tenido el gobierno mexicano. No, eso es posterior, previo, del gobierno mexicano, que le sirvió. Parecía que era informante del gobierno mexicano. Sí. Porque los videos producían acciones con los videos era como información de un informante que se judicializaba. Y al momento de judicializarse esa información, entonces ya se puede proceder. No al revés. Antes, muchos de los casos que se fueron cayendo en las administraciones anteriores tenían que ver con que por las limitaciones de la ley no se podían judicializar perfectamente los casos y tenían que salir. El michoacanazo es un ejemplo por evidencias, donde, ¿no? Por donde el hecho de que no estén en la cárcel 30 de las 31 personas que se detuvieron no significa que sean inocentes. Quiere decir que el expediente que presentó la PGR en aquel momento no se sostenía judicialmente porque grabaciones telefónicas no habían sido autorizadas por un juez, ¿verdad? Sí. Porque ese tipo de cosas. Entonces, viene en todo este periodo donde la ofensiva del gobierno federal en Michoacán provoca que salgan de la zona de Tierra Caliente. La tuta estaba en la zona de Tierra Caliente, que esa es su zona. La tuta nace en Guerrero, no nace en Michoacán, en este corredor de Tierra Caliente por donde circulan todo, maestros disidentes, guerrillas, narcotráfico, desde hace ya varios lustros. Él se había sentado, él es un maestro normalista, él se había sentado en Michoacán desde hace mucho tiempo y él era tercer nivel en la estructura de la familia michoacana. Decíamos en un principio, al ir cayendo, tanto capturados como muertos, él fue subiendo de manera natural y era el líder. Pero él vivía en Arteaga, Michoacán, en la Tierra Caliente de Michoacán. Cuando viene todo este operativo en los últimos 2 años y se empieza a mover en varias ciudades michoacanas y finalmente se va a las montañas porque ya no era posible que él pudiera estar viviendo en la zona. Ahora, la forma en que él utiliza estos videos como prueba legal o en algún punto, como bien señalas, estuvo pues casi indicando a quién se tenía que estuvo señalando a quién es y en esta parte de los videos también. Pero eso no tiene antecedentes. Digamos, si por algo va a pasar a la memoria la tuta, es porque utilizó tanto medios de comunicación como sistema legal. Bueno, desde hace 4 años él hablaba a las televisoras, y entonces daba entrevistas hasta que les mostraron a los medios de comunicación que lo estaban utilizando y que estaban en un peligro, porque había una cadena de televisión. Cuadratino. No, mucho antes de Cuadratino. Había una cadena de televisión esa agencia, perdón. Que le abría el micrófono a la tuta sin cuestionarlo, sin decir ninguna. Y después le mostraron a esta empresa, decían, miren lo que está diciendo la tuta. Vamos a hablarle a nuestros amigos de esta empresa porque ellos siempre les publican todo. Los voy a interrumpir porque tenemos en la línea Katia Gutiérrez, corresponsal de Azteca, en Morelia, Michoacán. Katia, ¿nos escuchas? Ana, sí, buenos días, Raimundo, Paco. Hola. Los saludo con mucho gusto desde Michoacán. Fría mañana. Oye, cuéntanos qué información adicional, cuál es el ambiente, qué es lo que estás viendo en este momento a la luz de la captura de la tuta de uno de los hombres más buscados en México. Hasta el momento la entidad atraviesa por un panorama de tensa calma. No han arrojado, las autoridades permanecen herméticas, las del Estado, al respecto. Pero bueno, el país se despertó con esta noticia, la captura de Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta. Este personaje, ya lo mencionaban, reconocido uno de los principales líderes del grupo delincuencial denominado Los Caballeros Templarios, que apareciera después de la familia michoacana
Y bueno, la captura, según información confirmada por la Policía Federal, tuvo lugar esta mañana cerca de las 4 de la mañana en una colonia popular aquí en la capital del estado. Esto mientras Gómez Martínez se encontraba dormido y sin el resguardo de sus sicarios, por lo que no hubo detonaciones. Fue un operativo hermético y sigiloso en el que participó un convoy de la Policía Federal, como ya lo comentábamos. Trasciende, amigos, que el miércoles pasado se realizaron una serie de operativos en los municipios michoacanos de Tumbiscatillo y Arteaga, de donde, por cierto, es originario Servando Gómez Martínez, los cuales arrojaron la detención de personas ligadas a la tuta, y esto derivó en su captura. Cabe recordar que Gómez Martínez se convirtió en líder del grupo delincuencial Los Caballeros Templarios en marzo del 2011 y tomó relevancia luego de publicar una serie de videograbaciones en compañía de diversos actores políticos de la entidad, la famosa Tutoteca. La captura de este personaje es de gran alcance debido a que Gómez Martínez era uno de los delincuentes considerados como objetivo prioritario y principal del gobierno federal. Es la información que tenemos hasta el momento. Estamos en espera de la rueda de prensa que se lleve en la capital del país para que las autoridades puedan confirmar más datos. Oye, Katia, sí. ¿Nos pudieras explicar qué tan fuerte era la presencia de la Policía Federal en Morelia? Porque pues sí sigue siendo un poco sorpresivo que este hombre tan buscado por las autoridades pudiera estar en la capital del estado y que no lo habían arrestado antes. Entonces, nomás, ¿por qué no nos comentas qué tanta presencia hay de las autoridades, particularmente de las autoridades federales? ¿Está el Ejército Mexicano, la Marina? ¿Cuál es el ambiente en este momento? Actualmente las autoridades estatales han dejado el control a la Policía Federal, autoridades federales de la entidad, pero principalmente era el foco en Tierra Caliente. Por eso este personaje, Servando Gómez Martínez, tuvo, pues dicen, venir a la capital michoacana, donde la presencia era menor que en la región de Tierra Caliente, considerada foco rojo en la entidad desde hace varios años. Ana. Katia, te habla Paco Abundis. Oye, Hola, ¿crees que esto cambia en algo el ambiente de una elección que está próxima a realizarse en junio? Porque da la impresión de que este era como un adeudo o algo que no había podido resolver ni el comisionado Castillo. Era como este elemento que generaba mucha incredulidad en medios nacionales y asumo que también allá, de cómo era posible que no lo hubieran capturado en una situación que al parecer está mucho más regular en el Estado. ¿Crees que esto da más certidumbre al proceso, cambia el ambiente? Por supuesto que sí. Bueno, cabe recordar, como ya lo mencionabas, desde la entrada de la Comisión de Seguridad con Alfredo Castillo, se comprometieron a la captura de este personaje. Bueno, no se había podido dar, decían estaban cerca, capturaban a personajes ligados, muy cercanos, su ex esposa, sus aliados, pero no se lograba la captura. En cambio, ahora con esta detención, efectivamente se puede dar pues una certidumbre, ¿no?, por parte de las autoridades, ponerle la cereza al pastel a esta estrategia de seguridad que se implementó desde el año pasado. Katia, déjame hacerte dos preguntas, por favor. Una tiene que ver con el tipo de reacción que se da cuando hay este tipo de capturas. ¿Tú has notado en este momento un reforzamiento de la seguridad en Morelia? Normalmente hemos visto, y mucho en el caso de lo que es la familia michoacana, Caballeros Templarios, las reacciones sociales inmediatamente después de una captura. ¿Has notado un despliegue militar y policial en Morelia para evitar que se empiecen a dar actos de bloqueos, incendios en las ciudades? ¿Cómo normalmente ha sucedido? En este momento no, las autoridades estatales apenas están arrojando pues la información que se tiene en las redes sociales. En realidad, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría de Michoacán aún no arrojan ninguna información ni despliegue de operativo. E incluso estamos cerca de la colonia buscando, tratando de rastrear el domicilio donde se diera esta detención, pero esta información se ha mantenido bastante hermética, ya que no arrojan la información o datos de dónde pudo haber sido exactamente la captura, y no se nota movilización más allá de lo normal.
Oye, Katia, y la otra, porque nos diste un dato que nos parece fundamental cuando dijiste que el miércoles pasado hubo unos operativos. ¿Se sabe a quiénes detuvieron? Porque si esto se confirma, Katia, la relación de la captura con los operativos, pues lo que estamos viendo es que llegaron a través de él por los teléfonos, que es como normalmente cuando se da este tipo de operativo sucede. No hay más datos de lo que pasó en estos últimos días con los operativos. ¿Quiénes son? ¿Cómo? ¿Dónde están? Hasta el momento se sabe, son personas ligadas a él, colaboradores, pero hasta ahí tenemos la información. Muy bien, el negocio sigue de cualquier manera, ¿verdad? Sí, bueno, el desarticular a este personaje obviamente representa un gran alcance y como ya lo decíamos era uno de los principales objetivos, pero bueno, habrá que seguir y esperar cómo se desarrollan los hechos a partir de esta detención. Oye, Katia, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Muy buenas gracias. Katia Gutiérrez desde Morelia, Michoacán. Bueno, y esto de que empezaron desde el miércoles, ¿no? Sí. Es fundamental, este dato es fundamental porque pues lo que vemos efectivamente se confirmaría este trabajo de inteligencia donde tú no vas directamente, tú empiezas a acercar, a buscar información. ¿Cómo llegan entonces, en este caso, a ese operativo? Estoy hablando hipotéticamente sobre la base de que esto es lo que sucedió, pero el modus operandi de la información de inteligencia es, tú vas deteniendo, vas encontrando documentación en las casas, vas viendo las sábanas de los teléfonos, vas haciendo las conexiones, vas acercándote, vas llegando al cerco, que finalmente puedas tener este tipo de captura. Que no haya incrementado dramáticamente la presencia de las fuerzas, porque muchas veces en el pasado arrestaban a alguien y empezaba a haber un brote de violencia tremenda. Ahí vamos a ver, si hay mucha violencia, la tuta seguía siendo operativa. Vámonos a un corte, no se vaya. Sí, es que... Señora, bienvenidos a Alta Definición. Como jamás se ha hecho en televisión. Tenemos un programa lleno de revelaciones. ¿No me cree? ¡Chéquelo! El único programa en la televisión con lo que hay que ver de la televisión. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Mi trabajo es como promotor alimentario. La participación social se va dando cada vez más, principalmente del comedor comunitario, que es una realidad. Somos 5 integrantes, somos chicas que nos reunimos para poder colaborar. En lugar de ser una comunidad, ya se convirtió en una familia. Está el comedor aquí por nosotros porque nosotros lo pedimos. Cruzada Nacional contra el Hambre. 2 años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. ¿Cómo se llama esta cosa? WhatsApp. Ya hasta renté un lugar en la ciudad. Hola, nena. Hola. Sí, me traicionaste. ¡No, señor! ¡Todos atrás! Yo solo no quería que te fueras, no de esa manera. Estos grandes actores interpretan historias que bien podrían ser realidad. Y la razón es muy simple. La vida es cine. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo, México honra a sus Fuerzas Armadas. En el 102 aniversario del Día del Ejército, el presidente de la República destacó la lealtad, honorabilidad y solidez institucional de las Fuerzas Armadas de la Nación y su contribución para hacer de México un mejor país. Descarga nuestra app. Su nombre está escrito con letras de oro, pero su historia se escribió con lágrimas, esfuerzo y pasión. Alberto Barranco y Cintia Francesconi te hablarán del ser humano detrás de la leyenda urbana. Sábado 21 a 30 horas. Proyecto 40. Servando Gómez Martínez alias La Tuta o El Profe es considerado uno de los principales líderes de los Caballeros Templarios. La Tuta nació en Arteaga, Michoacán, el 6 de febrero de 1966. Fue maestro de primaria, agricultor y creó centros de ayuda a jóvenes con problemas de drogas.
Pero el profe pasó de las aulas al crimen organizado. En 2006 fue ubicado como uno de los miembros de la familia michoacana, junto con Nazario Moreno González, alias El Chayo, y de José de Jesús Méndez Vargas, conocido como El Chango Méndez. En marzo del 2011, cuando se dio a conocer la ruptura de este cártel, La Tuta y Enrique Quique Plancarte formaron los Caballeros Templarios, que durante los últimos años se dedicó al tráfico de drogas, al secuestro y a extorsionar a los comerciantes de Michoacán. La captura de La Tuta era uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal y se ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, Raimundo, Paco, tenemos información de último momento. La información que se está difundiendo es que a las 8:30 estaría llegando La Tuta al hangar de la PGR, en donde posiblemente, ya una vez que aterrice, a lo mejor vamos a tener imágenes de La Tuta, o sea, es posiblemente. Un poco como se dio con Joaquín El Chapo Guzmán, que no lo presentaron, pero lo bajaron y entonces dejaron que tomaran imágenes la prensa. Y teníamos el debate si eso es... Hay un debate constitucional si eso se considera una violación a los derechos. Por lo menos en términos comunicativos funciona, ¿no? Es decir, sí pero, está y das evidencia de ello. Tenemos la tesis del ministro Saldívar en la Suprema Corte de Justicia sobre el caso Florence Cassé, que es el efecto corruptor, y de acuerdo con esa tesis, si presentan hoy a La Tuta, que no lo presenten, si lo muestran, se puede aplicar el efecto corruptor. ¿Cómo se va a aplicar cuando se llega al tema de la Suprema Corte de Justicia con el Chapo Guzmán, con Carrillo Fuentes, con los Abarca? La diferencia no podría ser que nadie sabía de Florence Cassé y en el momento que se hace mediática... En el momento en el que tú estás ya ubicándolos como criminales... Sí. No, sí es muy peligroso y seguramente va a tener muy buen abogado. Aquí yo me pregunto cuántos políticos y cuántos funcionarios van a tener mucha insomnio en las siguientes semanas por la información que puede proporcionar. Mira, yo creo, y aquí va mucho en tu provocación, insinuación, que no tienes el valor para decir las cosas por ti mismo. que no tengo el valor. Que esa información, lo que está o lo que tiene, ya está. ¿Sí? O sea, La Tuta, deliberada o inopinadamente, le estuvo abasteciendo al gobierno federal, y en particular al comisionado Castillo, abundante información. Pero Raimundo, es muy diferente que lo mandes así a que tú tengas ya un testigo que oficialmente te lo esté dando ante un MP. Tú estás hablando como en la hipótesis de que La Tuta va a ser un testigo protegido. Ahora, la PGR, que los videos que hemos visto, que la Tutateca dijo, ¿verdad? Qué bueno estuvo esa. Espectacular ese no, me pareció estupendo, porque eso es. No es ni el 10% de lo que tiene. La PGR, a lo largo de todas las operaciones que se han realizado, pues decomisó varias decenas de videos que fueron abandonados en la huida de los caballeros templarios de diferentes casas de seguridad. Que en ese caso no queda claro si él quería que se difundieran todos. Grabó todos para difundirlos eventualmente, ¿no? Y hay unos que son como muy peculiares, ¿verdad? Ahora, también tenemos varios videos, sobre todo un video. Hay dos videos, uno el año pasado y uno muy reciente, el último, donde prácticamente él dice... Ya me cansé. Ya me cansé de ya me quiero ir. Sí. Y hay un video previo del año pasado donde él hace una sugerencia de entregarse. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso la relevancia de Morelia y no de las cavernas. Era imposible encontrarlo en las cavernas, ahí en la Sierra Madre Occidental, porque son cuevas en las cuales no hay comunicación. O sea, no hay manera de comunicarse. Él desde allá adentro, no hay forma de rastrearlo con drones, no penetran los drones esas cuevas, y son zonas donde se requiere un enorme conocimiento orográfico para poder, y además estaba moviéndose de manera continua, como con el Chapo Guzmán, que estaba en la Sierra de Durango y cada 15 días se movía de ubicación. Mira, yo sí considero esto un gran éxito para el gobierno federal, en un momento donde necesitaban buenas noticias. Yo sí creo que va a afectar las elecciones, yo creo que sí crea la percepción, no solamente más certeza, sino
¿Ayuda a la imagen del PRI Bueno, faltan Michoacán? 3 meses para las elecciones. Bueno, cualquier cosa puede suceder, ¿es Sí, cierto? yo lo decía más en términos institucionales, no necesariamente, es decir, son capacidades de Estado, ¿no? No solamente Michoacán, sino a nivel nacional. Ahora, no tiremos todos los cohetes al aire. Sí. Esto no acaba. O sea, él era una ficha muy visible. Esta es la carta de George Bush sobre el gobierno de Saddam Hussein. En este momento, él era el número 6 en la carta. Pero el negocio sigue. El negocio sigue ya de una manera menos prominente. Se saca muy probablemente después de Joaquín El Chapo Guzmán, la figura pública más buscada. Y de hecho, pues en los medios de comunicación decían que no puede haber ningún éxito si no se tiene la tuta. Yo no comparto esa opinión. Creo que es muy importante, pero es a lo largo de un proceso. Y seguramente es lo que vamos a escuchar del gobierno federal. Va a existir un objetivo prioritario, pero todavía llevamos 80 y tantos objetivos prioritarios detenidos, nos faltan todavía 40, él es uno más de los que estamos buscando. Pero el argumento de que Michoacán no podía estar regularizado mientras esto no sucediera era muy común. Es decir, no es posible. Tramposo. Te lo como argumento. Otra diferencia que marcamos, creo, hace algunos programas aquí, porque recuerdo que en algún video que se publicó, alguien hacía la comparación con Carlos Ahumada. Y ahí tú decías, Ray, que no tenía que ver nada la comunicación de Ahumada o los instrumentos que utilizó con este tipo de comunicación, porque esta juega mucho más con la ley, creo. Claro, le está dando elementos para que se judicialicen los casos. Es totalmente... Y en el otro caso era solamente opinión pública. Si hiciéramos una analogía, lo que hizo la tuta ayudó a la construcción de los casos judiciales a la PGR. Claro. No hay ninguna duda, es toda la razón. Se nos está acabando el tiempo. Habrá que mencionar algo nada más de la diferencia de primeras planas nacionales e internacionales. El caso de lo que está haciendo ISIS con joyas arqueológicas de Irak. Así es, de la Gran Mesopotamia, es decir, piezas de hace más de 3.000 años. En Mosul. En Mosul, al norte, en la ciudad que tienen secuestrada, y decíamos que este puede ser un indicador de su debilidad, porque lo mismo hicieron los talibanes cuando iban perdiendo en Afganistán. Y detonaron estas grandes esculturas. Empezaron a destruir Budas. Puede ser un indicador de la situación en la que están. Yo sé que ustedes se van a dedicar el fin de semana a ver Las Sombras de Grey. Yo me voy a dedicar este fin de semana a ver House of Cards. Es que sale ya toda la temporada. Tú vas a ver las 50 Sombras de Grey. Bueno, está bien. O sea, tú y yo, fuerza nos la tenemos que recetar, porque si no nos va a insultar el lunes. Está bien. No, es que ya la vio, entonces necesita que la conversemos. Película aburrida. Que tengan muy buen fin de semana. Raimundo, pórtate bonito este fin de semana. Siempre me porto muy bien. Paco, pórtense bien. Nos vemos de nuevo el lunes a las 7 de la mañana aquí en El Primer Café. Buen fin. Hasta luego.